Vi algunos detalles en algunas de las tareas, algunas están muy bien y otras tienen algunos detalles. Entonces vamos a tratar de en esta clase hablar un poco eh, de la segunda, de la tercera especie y vamos a ver si, si con esta explicación queda un poco más clara los errores que vi, ¿no? Me avisan cuando, si ustedes pueden ver ya mi pantalla. Sí, Ok, Ya. muy bien. Bueno, vamos a ver, estos son los ejemplos que vienen en el libro, pero creo que es importante verlos para resolver algunas dudas, ¿no? Aquí, la recomendación para todos es que numeren sus ejercicios. De verdad es muy importante que vayan poniendo los números de los intervalos y sepan cuándo tienen un... No sé, es tan sencillo como poder ver que hay dos 8 seguidos o hay un intervalo de 9 o 7 que está llegando por salto y no está justificado. El numerar los intervalos nos sirve, nos ayuda mucho. Entonces, hay algunas cosas que quiero mencionar. En general creo que el uso de los ornamentos quedó más o menos claro, con excepción tal vez de la bordadura. Solo recuerden que, que la bordadura, permítanme, que, okay. Recuerden que la bordadura solo puede estar en la parte débil del compás, es decir, en el segundo o en el cuarto tiempo. Algunos en sus tareas usaron bordaduras en el tercer tiempo, en el tiempo fuerte secundario. fuerte secundaria. ¿Sí? Entonces, la bordadura es la única que tiene esa restricción. ¿Por qué? Porque la nota de paso sí puede suceder tanto en tiempos débiles como en el fuerte secundario. Es así, no tiene ningún problema. Y como ya vimos los otros dos diseños, Fuchs y Cambieta, pues implican uno en el segundo tiempo y uno en el tercero. Ahí, entonces vamos a hacer varios comentarios. Creo que en cuanto a los ornamentos no hay ningún problema en general, pero veo algunas cosas. Por ejemplo, para vamos a ver los tiempos fuertes. Estos son tres ejercicios distintos del libro, que incluso son fuentes distintas. En algunos casos de este libro cita fuentes de Salzer, de Fuchs, etc. Si vemos los tiempos fuertes, fíjense el intervalo. No tenemos, en casi todos estos ejercicios no hay intervalos duros o demasiados intervalos duros en el tiempo fuerte. De hecho, en el primer ejercicio solamente tenemos el del final, porque el primero ni siquiera está en el tiempo fuerte, empieza a céfalo. Entonces, todos los demás tiempos fuertes son intervalos suaves. Sexta, tercera, 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 décima, sexta, tercera, sexta. ¿Por qué eso nos ayuda? De hecho, eso de alguna manera casi nos facilita el trabajo con respecto a los intervalos duros y al movimiento contrario. Porque si nosotros hacemos eh, los intervalos del primer tiempo solamente suaves, digamos, pues con ellos no hay restricciones de moverse de forma paralela o de moverse de forma contraria. Eso se puede mover libremente. Eh, permíteme, estoy recibiendo los mensajes de Facebook. Okay. Sí, creo que hay algunos que no se pueden unir. No sé cuál sea la razón. Déjenme ver si puedo averiguar algo mientras. Pero bueno. Entonces, esa es una cosa. Hubo, no recuerdo exactamente alguien en su tarea, que de hecho en los comentarios le puse justamente eso, que tenía prácticamente en todos los tiempos fuertes, tenía intervalos duros.
Y eso lo que sucede es que cada fuerte se vacía de armónicos porque los intervalos duros son mucho más estables y entonces se escucha demasiado el contraste de intervalo suave a intervalo duro en el tiempo fuerte. ¿No? No significa que no pueda haber, si hay, vean en los siguientes ejemplos, aquí tenemos, en el tiempo fuerte tenemos una quinta, ¿no? Pero es una sola. De todos los demás compases es el único intervalo duro en el tiempo fuerte. Lo mismo en el siguiente ejercicio. En este siguiente ejemplo también solo tenemos una quinta. ¿Sí? Entonces, es, no puedo decirles que es una regla, pero sí es importante que tomen en cuenta que en los tiempos fuertes deben de predominar los intervalos suaves, ¿no? Eso no es tanto algo solamente de esta especie, sino en general, lo dijimos también en las otras especies, ¿no? Debe haber un equilibrio, pero en general predominan los intervalos suaves. ¿Por qué? Porque si se fijan, sí tenemos intervalos duros. Hay muchos intervalos duros. Tenemos aquí, por ejemplo, esta quinta, esta octava, esta quinta otra vez, octavas. Pero si los intervalos duros los usamos en el segundo, tercer o cuarto tiempo del compás, prácticamente garantizamos que no haya riesgo de octavas paralelas ni octavas directas. ¿Sí? Porque una voz no se está moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta octava que aparece aquí, pues no tiene ningún problema ni para llegar ni para salir, porque la nota del cantus firmus es la misma. Entonces se puede mover para abajo o para arriba, ahí ya más bien dependerá del diseño de la melodía. Pero si esto estuviera en tiempo fuerte, entonces sí tendríamos que ver de dónde viene y tendría ciertas restricciones. Entonces, justo también por eso es que los intervalos duros quedan mejor en otros, no necesariamente en el tiempo fuerte principal, sino en los tiempos débiles o el fuerte secundario. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. No. No. Ok. Muy bien. Otra duda, no puede, otra cosa, otra recomendación, siempre marquen los ornamentos que están usando. Algunos que entregaron sus tareas lo hicieron y les funcionó muy bien porque tienen mucha claridad de qué estoy haciendo cada vez, ¿no? Entonces, en general, recuerden que tenemos que identificar los intervalos que son disonantes. Por ejemplo, y no se les olvide, a dos voces, la cuarta, sin importar si es perfecta o es aumentada o disminuida, es disonante. Entonces, la cuarta no se les olvide que siempre se le va a hacer el tratamiento de disonancia en dos voces. Entonces voy a marcar los intervalos disonantes y vamos a ir viendo qué son. Tenemos aquí esta novena, tenemos aquí esta séptima, segunda. Alguien tenía una duda, alguien me escribió en la semana con respecto al unísono. Entonces, sí se puede, ya desde la especie anterior se puede usar un poco más el unísono, pero siempre va a ser mejor si no se usa en el tiempo fuerte principal, sino si se usa en el tiempo fuerte secundario. Entonces, vamos a ver, estos son todos los intervalos disonantes que hay. Y lo importante es tener muy claro qué es cada uno, ¿no? Esta novena que tenemos aquí sería una nota de paso acentuada, que es el ornamento que sí puede aparecer en el tercer tiempo. Lo mismo pasaría con esta cuarta, es una nota de paso acentuada. Ahora, ahí, fíjense que aparece sexta y quinta de forma contigua, entonces podríamos decir que es la suma de una nota de paso eh, consonante más la nota de paso disonante acentuada, ¿no? Entonces, podríamos decir que son dos ornamentos, pero solo para mencionar la que es disonante sería la cuarta. Tenemos aquí ahora la nota de paso normal, está en tiempo débil.
que sería esta séptima, y tenemos en el siguiente una bordadura, y cumple con el requisito que habíamos dicho de que esté en tiempo débil, está en el segundo. Y aquí está el unísono que ya habíamos dicho que sí puede aparecer, ¿no? Este unísono puede aparecer en general sin ningún problema, solo tengan cuidado de que de preferencia no sea en el primer tiempo y de que inmediatamente que llegan al unísono separen las voces, ¿no? Porque si no corren el riesgo de que se crucen. Aquí hay dos unísonos, que son este y este. Y vean como justo cuando llega el unísono lo despega inmediatamente, ¿no? Aquí con un salto y aquí por paso, pero teniendo mucha precaución de que no se cruce. A alguien en su tarea le pasó que llegar a un unísono y hacer un diseño de Fuchs se cruzaron las voces, ¿no? Y ya esta voz estaba sonando por debajo de la que tenemos aquí. Entonces tengan mucho cuidado de que no les suceda eso si es que llegan a hacer un unísono. Si vemos la siguiente disonancia, esta séptima, tenemos una nota de paso. Nuevamente la novena bordadura en tiempo débil. Nota de paso acentuada, la cuarta, y fíjense cómo es el mismo diseño, este compás, y de hecho no solo es el mismo diseño, sino es idéntico. Las mismas notas. Sí, es idéntico. No se consideraría eso una repetición, digamos, indeseable, porque pasa mucho tiempo. Prácticamente ni siquiera uno se va a dar cuenta de que es el mismo, las mismas notas, ¿no? Entonces, si fuera de inmediato, tal vez sí, ¿no? O muy cerca, o por ejemplo, diseño secuencial, que hubiera dos compases idénticos, así 6, 5, 4, 3 y luego otra vez 6, 5, 4, 3, ahí sí lo veríamos como un diseño secuencial que hay que evitar en general. Entonces, en este caso no hay ningún problema. Nota de paso acentuada, también la séptima, y aquí, aunque tenemos solo un intervalo disonante, pero digamos, el diseño que tenemos ahí es el diseño de notas de Fuchs. ¿No? Nada más hay una disonancia, pero el diseño implica esas dos notas. Y a algunos también en sus tareas les dije, y creo que en una clase anterior les dije que hablando de las notas Fuchs, más allá de verla como un diseño de 4 notas, nos convenía verlo como un diseño de 5. Eso significa contemplar en el diseño no solo estas 4, sino también la última, hacia dónde va, ¿no? Por lo que habíamos dicho de que nos convenía que la nota en el siguiente compás continuara la escala en la misma dirección, ¿no? Entonces, es importante ver que cuando usen Fuchs, ustedes verifiquen que la siguiente nota puede quedar ahí por grado conjunto. Si después de esto no pudiéramos poner, por ejemplo, este re, entonces tendría que replantearme si en realidad quiero hacer unas Fuchs, ¿no? Y mejor busco otra opción. Entonces, con las Fuchs y con las cambiatas, ese sería el punto, ¿no? Verlo más como un diseño de 5 notas que de 4 nada más, ¿no? Y es muy importante ver otra cosa, ¿no? Lo vimos o lo contamos un poco en algunos de los ejemplos anteriores. Voy a marcar ahora los saltos, ¿no? Aquí tengo uno, ¿no? Bueno, de hecho vamos a marcarlo 2 porque tenemos el cambio de registro. Tengo aquí otro. Tengo aquí otro. Un salto de tercera. Este salto de sexta y el salto de tercera aquí al final en los Fuchs, ¿no? Entonces vean la cantidad de saltos en comparación a la cantidad de pasos, ¿no? Sí son bastantes, ¿no? Sí tenemos prácticamente un salto a veces en cada compás, salvo algunos, aquí, estos dos por ejemplo, o este de aquí. Entonces, pero está equilibrado, ¿no? Predominan los grados conjuntos. Y otra cosa,
vean el tamaño de los saltos. Sí tenemos aquí 7 saltos, pero de estos 7 saltos, 5 son de tercera y solamente 2 son saltos más grandes. Uno de octava, aquí está, y otro de sexta, aquí está, que se podrían considerar esos dos como cambios de registro. Y en ambos casos vean que ese cambio de registro cumple con los requisitos que habíamos visto de que viniera en una dirección, subiera y volviera a bajar, ¿no? Lo mismo pasa con este, ¿no? Viene en una dirección, salta y vuelve a bajar. Esa preparación. Entonces, los otros 5 saltos de tercera, en realidad a veces se continúan por dirección contraria, a veces en la misma dirección. En realidad con esos no hay problema porque sabemos que podríamos continuarlos en la misma dirección o contrarios y de cualquier forma funcionan, ¿no? Entonces, si comparamos la cantidad de saltos con la cantidad de pasos, van a predominar también los pasos, ¿sí? Entonces, a varios les puse, por ejemplo, en su tarea, como que en general el uso de los ornamentos estaba bien, pero ciertos comentarios con respecto más bien ya a los diseños, ¿no? A tratar de hacer más interesante o más musical su línea, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esto, con el equilibrio, ¿no? El balance entre las cosas que acabamos de mencionar. ¿Qué intervalos tenemos en los tiempos fuertes? La cantidad de ornamentos, vean que prácticamente en cada compás hay un intervalo disonante, al menos. Entonces, no significa que están prohibidas las disonancias, ¿no? Más bien requieren un tratamiento especial, pero en cada compás hay al menos una disonancia. Y vean también esto otro que hablábamos de los altos. Si nosotros revisamos estos siguientes ejemplos, vamos a encontrar algo muy similar, ¿no? Tiempos fuertes, vean, sí tenemos aquí una quinta, pero predominan los intervalos suaves. Si nos fijamos en el número de saltos mayores a una tercera, solo tenemos este. Es el único que tenemos, ¿no? Los demás son saltos de tercera. Que como vimos acá hay varios, pero los importantes, los que hay que resaltar, serían estos saltos de mayor tamaño. Y de hecho también están con este diseño que habíamos mencionado, ¿no? El diseño de cambio de registro que tenemos que utilizar. ¿Qué otra cosa? La presencia de disonancias, por ejemplo, si nosotros vemos la presencia de disonancias, vemos que aquí tenemos un intervalo disonante, perdón, desde el principio, aquí tenemos un intervalo disonante, aquí también, aquí de hecho tenemos dos, ¿no? Novena y séptima, aquí también tenemos dos, la cuarta y la segunda. Entonces, no están prohibidos, ninguno de los intervalos está prohibido, solo es cómo lo manejan. Aquí tenemos dos también. Entonces, vean, se cumple lo mismo que vimos. Podría parecer un poco como estadística, si quieren verlo así, pero estamos tratando de ver similitudes en distintos ejemplos, ¿no? Y vemos estas mismas aspectos que estábamos mencionando. En los tiempos fuertes predominan intervalos suaves, en cada compás en general hay disonancias, al menos una en cada compás. Saltos de mayores a una tercera hay pocos, en este ejemplo hay dos, en este ejemplo hay solo uno. Predomina el grado conjunto, ¿no? Entonces eso es algo que nos va a ayudar como a establecer ciertos criterios para poder resolver nuestros ejercicios. Vemos el siguiente, va a suceder más o menos lo mismo. Saltos, por ejemplo, disonancias, aquí tenemos una, y yo de la oncena también. Aquí tenemos también la oncena. Aquí tenemos oncena y novena. No se les olvide nuevamente, algunos
a lo mejor a veces es complicado, pero no se les olvide que la cuarta u oncena es disonante en dos voces, ¿no? Parece que lo repito mucho, pero a veces se nos olvida un poco, sobre todo porque en otros contextos la cuarta, pues al ser la inversión de la quinta, es un intervalo en realidad no tan... sí, o sea que no, realmente no tiene, no lo consideraríamos normalmente tan disonante, pero en estas especies sí lo consideramos disonante, ¿no? Entonces vean, cada compás al menos tiene una disonancia. Si vemos ahora con respecto a los saltos, si identificamos saltos de mayores a una tercera, tenemos aquí uno y este de aquí, que es de cuarta. Todos los demás, aquí tenemos otro. Entonces tenemos, vean, no podemos establecer un número determinado, pero sí vemos que no son muchos en comparación ya a la cantidad de notas que hay. Hay varios saltos de tercera, pero de mayores de una tercera vimos desde solamente uno, en este ejemplo, dos y aquí tenemos tres, ¿no? Y nuevamente esos saltos están tratados igual, con este mismo criterio de cambio de registro. En todos los casos sucede así, vean. ¿No? Vean cómo está preparado aquí el salto por dos direcciones. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Todas estas disonancias que aquí que marqué con azul, tanto en este ejemplo como en el de abajo, si nos ponemos a resolver todas van a corresponder con un ornamento. Hay un ejemplo que quiero marcar antes de continuar, porque si no, después alguien a lo mejor se va a dar cuenta y va a ser difícil de explicar. Esta es una bordadura acentuada, ¿no? Pero la razón por la que puede aparecer ahí es porque el inicio es acéfalo, ¿sí? Porque aunque este es el tiempo fuerte secundario, la primera nota fue esta, ¿no? Entonces, digamos que este se convierte un poco como en el tiempo fuerte, ¿no? Nada más hay tres y de esos tres podríamos decir que el primero es fuerte solo por ser el primero. Entonces, solo este es el único, o sea, el único caso en el que puede aparecer una bordadura acentuada. Si vemos el resto de ornamentos, aquí tenemos una cambiata. Vean el diseño nuevamente, lo que decía de que implicara 5 notas, ¿no? O sea, el hecho de que la cambiata vaya de aquí hasta acá, considerando las notas del siguiente compás es muy importante. Esta novena es una nota de paso, nota de paso, nota de paso, nota de paso, nota de paso. Estas son no acentuadas. También esta es no acentuada. Aquí tengo una nota de paso acentuada, nota de paso y fuchs, ¿no? Entonces, y lo mismo, el diseño completo de 5 notas, ¿no? Entonces, pues si vemos cada uno de los intervalos disonantes que estoy marcando, puedo definir muy claramente si es nota de paso acentuada, bordadura, fuchs o cambiata. Si tienen una disonancia que no cuadra con ninguno de estos diseños, que no, ustedes no pueden decir que corresponde con alguno de estos diseños, entonces es un intervalo que está incorrecto y que hay que cambiar. ¿Sí? Si yo tengo una séptima que salta, pero no corresponde ni con cambiata ni con fuchs, entonces tengo que quitarlo y tengo que poner otra cosa. ¿Sí? Y Oiga, bueno, profe, solo esta excepción, ¿no? Entonces, esta excepción de la bordadura, nada más. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, Perdón, no lo los de las escucho bien. FUCs, Ajá. ya ve que nos dijo que eran, bueno, tomarlo en cuenta como si fueran 5 notas. Ujú. Tiene que salir por la misma dirección en la que llegó, ¿no?
¿Pero tiene que salir por grado conjunto igual? Sí, sí tiene que ser por grado conjunto, tiene que continuar la escala. Ahora, Ah, ok. ese es lo ideal, ¿no? Si recordamos acá los ejemplos, permítanme nada más encontrarlo. Aquí tenemos los ejemplos. Nos ponía aquí en el libro sale ser un ejemplo de ¿no? Ven, el preguntar si se puede o no es muy relativo. ¿Por qué? Porque vean cómo él nos pone esto de que se continúe por grado conjunto en la dirección que viene es bueno y esto le pone menos bueno. Y aquí Ujú. nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué significa menos bueno? ¿No? O sea, no está aquí mencionando que sea un error Ajá. propiamente, pero es mejor si consideramos el diseño de Fuchs así, todo por grado conjunto y con las 5 notas, ¿no? Ok. Entonces, aunque sí, o sea, mi respuesta es sí tiene que continuarse por grado conjunto, también aquí, según el libro que estamos usando como referencia, y según otros también, pues es posible, ¿no? Tal vez no es recomendable, pero es posible. Vale, vale. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? A veces vale En la la pena, cambiata sucede perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? bueno, en las cambiatas sucede lo mismo, ¿no? Sí, exacto, es lo mismo. Aquí tenemos un diseño de cambiata, vean aquí está el diseño de cambiata y vean cómo se continúa en la misma dirección, ¿no? También eso es lo ideal. Si puede ser por salto, pues como acabamos de ver, no es tan bueno. Eso significa que no es recomendable, pero si no hay otra opción, podría ser posible. ¿Sí? Ujú. Sí, ok. Ok. Entonces, los, ¿Por qué seco el tuyo, güey? una posibilidad, más bien una forma de trabajar que les recomiendo mucho, es que, por ejemplo, después de que hagan sus ejercicios, ustedes hagan justamente este análisis como este que acabo de hacer aquí con los ejemplos. Que en realidad ni siquiera es un análisis que podamos decir a mucha profundidad, no es más que numerar los intervalos, señalar aquellos intervalos que son disonantes y simplemente ir compás por compás viendo qué es, ¿no? Obviamente eso lo pueden ir haciendo mientras hacen el ejercicio, ¿no? Pero también sirve mucho hacerlo al final, o sea, ya que ustedes lo terminan, regresarse y verificar que cada uno de esos intervalos esté plenamente justificado como uno de los ornamentos. Si ustedes no lo pueden identificar como un ornamento, entonces saben que lo tienen que cambiar. Y la ventaja es que al final, por ejemplo, si vamos a suponer que esta bordadura de aquí, por ejemplo, me diera problemas, hay ya tantas posibilidades en la tercera especie en un solo compás que en realidad no necesariamente tengo que borrar lo anterior o borrar lo siguiente, nada más podría corregir ese compás, ¿no? Entonces, tiene esa ventaja esta especie, ¿no? Que, por ejemplo, en primera, si ustedes recuerdan, para corregir una nota prácticamente había que rehacer medio ejercicio, ¿no? Aquí no, Ujú. ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Y eso es lo que les digo, o sea, regresense y revisen cuántos saltos grandes tengo, ¿no? Los trabajé de esta forma, así, dibujando este contorno que aquí he marcado, este contorno así, que venga en una dirección, salte y vaya en la dirección para compensar en la dirección contraria. Y entonces, si ustedes se van preguntando todo esto después de hacer, o sea, al hacer su ejercicio y después de que ya lo hicieron, al revisarlo, pues garantizan de tener como una escritura mucho más consciente y al mismo tiempo como que gradualmente van a darse cuenta que si lo practican así,
es como algo que se va volviendo intuitivo, ¿no? La intuición, digamos, en la composición musical, se habla mucho de la intuición y de cómo a veces a lo mejor un sistema o un método de composición puede como ir en contra de la intuición. Pero en realidad yo considero que, eh, de hecho, este libro justamente eh, les recomiendo mucho que lo puedan ver después, más adelante, completo. O sea, también la parte de la que no habla de las especies, ¿no? Las siguientes. Em, Porque justamente habla de cómo este contrapunto es como un punto de partida para generar intuición a la hora de componer, ¿no? El libro, por eso se llama así, el contrapunto en la composición. Es para utilizarlo como una forma de pensar, más que como una serie de reglas que hay que seguir. Si nosotros las trabajamos correctamente, más bien se va a convertir en una forma de pensar. Piénsenlo ustedes un poco al principio con las armaduras, ¿no? ¿Qué tanto, cómo les costaba al principio, a lo mejor, a todos nos costaba, estar contando las quintas, fa, do, sol, re, la, mi, si, si, mi, la, re, sol, do, fa, y estar contando cuántas son y aprenderse, no sé, o sea, cada uno tenía sus trucos para poder recordar las armaduras. Y con el tiempo, en realidad, uno las va asimilando. Entonces ya gradualmente ya no tienes que pensar cuál es la armadura de si bemol mayor. O sea, simplemente es algo que sabes, que ya lo reconoces y lo sabes. Entonces, si ustedes, de verdad, si ustedes trabajan así como les digo, es una manera de aprender algo y convertirlo como en un aprendizaje que después se va a volver parte de su intuición. Porque después, desde que están escribiendo, van a darse cuenta que sin pensarlo, van a buscar que si hay una séptima, esté preparada correctamente, ¿no? Que esté utilizada correctamente. Entonces, eso es muy importante, no, nada más que les recomiendo eso. Y otra cosa muy importante, el libro también lo menciona, digo, lamentablemente por esta situación de la distancia, no hemos podido a lo mejor hacer esos ejercicios, pero es indispensable que ustedes toquen sus ejercicios, que toquen los ejemplos. Por ejemplo, también otra cosa muy útil es que toquen una voz y canten la otra, ¿no? Entonces, eso se vuelve también parte del proceso de intuición, porque se aprenden, por un lado, las reglas, si los queremos ver así, y por otro lado, escuchan el porqué de las reglas, ¿no? Y van asimilando en el oído el por qué una séptima tiene que ser un ornamento y no nada más puede aparecer así, ¿no? Porque se nota, cuando lo tocamos se nota que algo está mal. Entonces, les reitero que lo toquen, que canten los ejercicios, que revisen muy conscientemente sus tareas antes de mandármelas, ¿no? Es un poco como, ¿cómo decirlo? Eh, Me ha pasado mucho dando clases, sobre todo, más que de contrapunto, de composición, pero bueno, yo creo que en todas, un poco. De que me mandan tareas donde a lo mejor hay errores y les comento que hay errores y sí, o sea, ya un poco como que ya lo sabían, ¿no? Entonces justo hay que evitar eso haciendo más consciente su proceso de hacer un ejercicio, ¿no? Y la forma que es más consciente es esto que les acabo de decir. Mientras lo hacen, van etiquetando todo y al terminarlo, ustedes mismos lo revisan y ustedes mismos detectan si hay errores o si hay problemas o si hay cosas que no están claras, ¿no? Y entonces se regresan y vuelven a trabajarlo, ¿no? Si es que hay dudas. Y si todo está muy bien, de todas maneras el revisarlo siempre va a ser útil, ¿no? Para seguir aprendiendo.
Entonces eso, por favor, les pido y les sugiero que lo hagan de esa manera. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí con la tercera especie. O alguna duda más. Yo tengo la duda con lo del intervalo de séptima, cuando es así un intervalo de séptima por paso, si sí se puede hacer como tal, o sea, sí se puede hacer, ¿no? Ujú. Pero tendría que llegar todas las notas por paso. O Eh, sea, todos van a llegar en una dirección, ¿no? ok, vamos a ver ahorita. Permítanme. Déjenme mostrarles la pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya. Sí. Ok. Simplemente, antes de continuar, vamos a algo que a lo mejor ya hicimos, pero no está de más aquí marcarlo. ¿Cuáles son los intervalos disonantes? Los de segunda y séptima. ¿Nada más? Y cuarta. Cuarta, segunda, séptima. Hay varios, ¿no? Tenemos segunda y su compuesto. ¿Cuál es el compuesto de la segunda? La novena. Noveno. Séptima, ¿cuál es la...? Casi no sucede porque aquí nos estamos en un límite más pequeño, pero ¿cuál sería el compuesto de la séptima? La quincena, no, catorcena. Catorceava o catorcena. Sí. Cuarta, de cualquier tipo, y su compuesto es la oncena. Y cualquier intervalo, Aumentado o disminuido. exacto. Esto sobre todo en modo menor hay que tener muy, muy claro, porque a veces cuando hacemos modo mayor no hay tanto problema, pero cuando hacemos modo menor, por los movimientos obligados suelen generarse mayores posibilidades de intervalos aumentados o disminuidos. Ok, entonces, hace rato tú preguntabas sobre la séptima, Sí. pero todo lo que aplique a la séptima aplica para todos estos. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo. Para cualquiera de ellos aplicarían las mismas condiciones. Ok. Entonces, ¿qué condiciones son? Tenemos ornamentos. Perdón. Tenemos ornamentos que son por paso. ¿Cuáles son los ornamentos por grado conjunto? Las notas de paso. Uno de paso. Bordaduras. Bordadura. En realidad, hasta ahora, esos nada más. Sabemos que puede ser la nota de paso puede ser acentuada, puede ser en tiempo débil, la bordadura es solamente en tiempo débil, puede ser superior, inferior, etc. Pero bueno, esos dos ornamentos son por grado conjunto. ¿Qué significa? Que entran y salen por grado conjunto. Si nosotros revisamos esos dos, notas de paso y bordaduras, en los ejemplos, nos vamos a encontrar que efectivamente este mi entra por paso y sale por paso. Bordadura, este do entra por paso y sale por paso. ¿Sí? Entonces, esto aplica para todos los intervalos disonantes, no solo la séptima, ¿sí? Para todos. En esta especie tenemos unos ornamentos que sí pueden saltar. ¿Cuáles son esos ornamentos que sí pueden saltar? La nota de adorno. Bien, la nota de adorno puede saltar, pero en esencia no es disonante. Acuérdate, la nota de adorno es consonante, es un salto cordal. Vale. Las hooks. Pero, exacto, hablando de disonancias, tenemos fuchs y cambiata. Y cambiata. O cambiatas. Estos son los únicos dos casos en donde una disonancia puede saltar. Vamos a buscarlos. Por ejemplo, aquí tengo una fuchs. Y tengo una fuchs donde este re efectivamente está saltando. ¿Sí? Pero es parte, o sea, si yo veo todo el diseño, es parte de un diseño de fuchs. Entonces, puedo utilizarlo.
Vamos a buscar la cambiata, por ejemplo. Aquí tenemos la cambiata. Tengo un intervalo disonante que es un sena. Salta, ¿Cómo? ¿Qué efectivamente, son camiotas? pero es un diseño de cambiata. Entonces, ¿a qué voy? A que no podemos generalizar a decir los intervalos disonantes solo por grado conjunto. ¿Por qué? Porque hay dos ornamentos, que es la fucsia y la cambiata, en donde podríamos llegar a encontrar disonancias que entren o que salgan por salto. ¿Mm? Entonces, te digo, la mejor forma de saberlo es preguntarte, esta disonancia y el diseño en donde está, ¿cuadra con alguno de estos ornamentos? Si cuadra, entonces está bien usada. Si no, entonces tengo que cambiarla. Y esto Ok. aplica para todos estos intervalos, segunda, séptima, cuarta, novena, catorceava, oncena o cualquier intervalo aumentado o disminuido. ¿Sí? Entonces el tratamiento Sí. es, digamos, igual para cualquier disonancia, no importa si es séptima, novena, segunda o cuarta. ¿Alguien más tiene otra duda? O no sé si con esto quedó también claro, o más claro en qué condiciones vamos a usar las disonancias, ¿no? Pero les digo, o sea, lo más importante es preguntarse, cada vez que yo escriba una disonancia, simplemente voy a esta lista y comparo si esta, por ejemplo, esta novena cuadra con alguna de estas, ¿no? Y si cuadra, es una nota de paso acentuada, pues entonces está bien, ¿sí? Entonces, eso es lo mejor que pueden hacer. Si ustedes cada vez que escriban una disonancia, van a esta lista y comparan y verifican que eso que escribieron entra en alguno de estos diseños. Y ya, eso va a garantizar que lo están utilizando bien. Si por alguna razón no entra, no está, ¿no? Si yo tengo una disonancia que, que no la puedo definir o encasillar en ninguna de estas, entonces tengo que cambiarla. Vale, sí. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas? No, yo no. ¿No? Ok. Entonces no se les olvide, si hacemos rápido, bueno, esto es un buen resumen de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de decir, ¿no? Intervalos disonantes solamente pueden aparecer como estas cosas, ¿no? ¿Sí? Solamente pueden aparecer así. No pueden saltar libremente. Si saltan, tiene que ser a fuerza uno de estos dos diseños, Fuchs o Cambiata. Y si no, tienen que moverse por grado conjunto, tanto para entrar como para salir. Otra parte digamos, del resumen es, vamos a hacer como aquí una recapitulación. Es que predominan intervalos suaves en el tiempo fuerte. Nuevamente estoy diciendo, o sea, hay que tomarlo con cierta, o sea, con cierta medida. No estoy diciendo siempre los intervalos, siempre el tiempo fuerte son intervalos suaves, ¿no? Estoy diciendo más bien, se borró. Estoy diciendo más bien que predominan, que en su mayoría son intervalos suaves en los tiempos fuertes. ¿No? Otra conclusión que sacamos es que hay pocos saltos mayores a una tercera. ¿Cuánto es poco? Bueno, pues encontramos en un ejercicio un salto y en el que más encontramos fueron tres. ¿No? No podemos establecer un número, pero sí decimos que son pocos. Y siempre estos saltos de mayores de una tercera están preparados como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Justamente por eso, aunque también hay saltos de tercera,
predomina el movimiento por grado conjunto. Otra conclusión, en cada compás, voy a poner aquí generalmente, para no ser tan categórico, generalmente encontramos al menos una disonancia. ¿Sí? Estas podrían ser nuestras conclusiones de lo que vimos, de lo que analizamos hoy. ¿Sí? Por un lado, el tratamiento de los intervalos disonantes y los diseños que tenemos disponibles, y estas conclusiones que surgen pues, de analizar los ejemplos, ¿no? que tenemos más intervalos suaves en el tiempo fuerte. Lo que dijimos de eso, ¿no? Eso ayuda de hecho, a evitar que haya octavas paralelas o octavas ocultas, o quintas paralelas y ocultas, ¿no? También para eso nos sirven. Hay pocos saltos mayores a una tercera, y los que hay están siempre bien preparados, bien utilizados, son cambios de registro. Predomina, por lo tanto, el movimiento por grado conjunto, porque aun cuando hay saltos de tercera tampoco son demasiados. Y en cada compás generalmente encontramos al menos una disonancia. Y esta idea de disonancia, bueno, nos regresa a lo del principio, ¿no? Si hay al menos una disonancia, esa disonancia tendrá que ser alguno de estos diseños, ¿no? Algunos de los diseños de ornamentos. Entonces esto podría ser como el resumen de lo que hablamos hoy, ¿no? Y no es más que observar, ¿no? Si se fijan, ni siquiera es tanto que recordemos muchas cosas, sino es un poco como usar cierto sentido común a la hora de estudiar esto, ¿no? Que es, pues claro, si uso más intervalos suaves en tiempo fuerte, pues tengo menos riesgo de hacer octavas paralelas, ¿no? ¿Por qué predomina el movimiento por grado conjunto? Pues claro, porque esto era vocal. Inicialmente se toman como modelos la música vocal, no la música instrumental. Entonces siempre es más fácil de cantar algo que es por grado conjunto que saltos, ¿no? Que muchos saltos. Justamente también de ahí proviene lo último, ¿no? En cada compás hay al menos una disonancia porque al tener grados conjuntos, digamos, solamente hay dos consonancias consecutivas, que es la sexta y la quinta. Todas las demás intermedias tienen disonancias, ¿no? Si yo quiero ir de una octava a una décima, en medio hay una novena. Entonces, por eso es que al menos en cada compás hay una disonancia, porque predomina el movimiento por grado conjunto y bueno, ya. Entonces es un poco como de sentido común también, ¿no? De recordar un poco el origen de dónde vienen estos modelos y de pensar siempre que el modelo es vocal, ¿no? Que esto proviene de algo que se consideraba posible para la voz, ¿no? Sobre todo en cuanto a los rangos y los saltos que hacen, ¿no? Si ustedes, tan solo ustedes lo podrán ver en en su propio repertorio que toquen en sus instrumentos, ¿no? La música instrumental suele tener saltos a veces mucho más grandes o cambios de registros más marcados. Pero aquí en este caso estamos usando como modelo la música vocal de los siglos, probablemente desde el siglo XV y XVI, ¿no? Entonces hay que mantenerlo así, cantable, ¿no? Bien, bueno, pues quería que hiciéramos este resumen de tercera especie porque creo que todavía había dudas con respecto a esta especie. Eh, no sé si se me olvida algo que quería mencionar, déjenme recordar, sobre todo a partir de lo que vi en sus tareas. Bueno, otra cosa, perdón, antes de seguir. Cuidado cuando hacen el cantus firmus arriba y el contrapunto abajo, ¿no? Como este ejemplo, el de, porque
cuenten bien los intervalos, ¿no? Porque a veces me he dado cuenta que algunos, por ejemplo, usan cuartas porque las cuentan como quintas, ¿no? Entonces, siempre cuenten muy bien los intervalos a partir de la nota que escriban hacia arriba, ¿no? Aquí, si yo escribo este do, no voy a contar del re hacia el do, hacia arriba, ¿no? Entonces, en todo caso lo voy a contar hacia abajo o puedo contar del do hacia el re hacia arriba. ¿Sí? Entonces ahí eh, tengan cuidado con cuando el cantus firmus está en la voz aguda, ¿no? Bueno, hasta alguien, para cerrar ya un poco esto del repaso, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja? ¿No? No, No. ¿No? ¿Seguros? no. No. Bueno, yo en mi tarea utilicé muchos intervalos duros, creo, en tiempos fuertes. O sea, eh, Y, no significa que estén prohibidos, solo en general lo que observamos es que predominan, ¿no? En los suaves. sí. Sí, no está prohibido, pero lo que sí a lo mejor no estaría muy bien es que predominen los duros, ¿no? Ujú. O sea, Ah, bueno, yo tengo otra duda, profe. sí. Es de cuando era lo de las octavas, cuando llegaba una por salto, Ujú. y pero es que como que no me quedó muy bien eso. De hecho, está en el libro, la página, creo. ¿En esta especie o en Eso cuál especie? ajá, no, sí es lo de la página 55. De aquí. Ok, estas. Ah, no, sí, exacto. Ok, bueno, vamos a ver. Esto es lo que decíamos sobre las octavas en tiempo fuerte consecutivo. Se pueden, ¿no? De hecho, o sea, aquí en el libro lo menciona que se pueden. En los ejemplos no lo vimos, pero se puede. Lo que dice aquí es que si vas a usar octavas en el tiempo fuerte de forma consecutiva, procures que no llegue por salto, sino que llegue por grado conjunto. Si te fijas aquí, esta octava que está aquí llega por grado conjunto y movimiento contrario Ajá, además, ¿no? Lo mismo esta sí. quinta, vean, es por grado conjunto. La razón por la que, por ejemplo, aquí no funciona es Porque es porque es secuencial, diseño ¿no? secuencial. ¿Qué otra forma no funcionaría? Cuando, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, saltáramos a este, ¿no? Si se hiciera otro diseño, un diseño diferente, por ejemplo, si se hiciera re, do, si, la, y terminara yo aquí con un la y después salto al do, Ajá. eso no sería, o sea, no quedaría bien, no funcionaría Ah, tan vale. bien. ¿Por qué? Porque si aquí hubiera un la en lugar de este sí, este salto le da cierta importancia o resalta más La octava. al do y por lo tanto a la octava, exactamente. Ah, vale, ¿Sí? vale. Entonces, a eso se refiere, de que es mejor cuando lleguen por grado conjunto, aunque estén ambos en tiempo fuerte consecutivo. Con Es respecto, como el del 330, ¿no? ¿es como el de cuál, perdón? El 330, ¿no? Que resalta la octava ahí. Ah, sí, 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 El que dice sur. sí, exacto, por este, ¿no? Este que tenemos aquí. Ajá. Se resalta porque viene por un salto, ¿no? Aunque Ujú. bueno, aquí además, digo, este está menos grave tal vez porque no está en el tiempo fuerte, ¿no? Pero sería un ejemplo Ah, parecido, exacto, ¿no? ok, va. Tengan cuidado con esto. Cuando solamente hay una nota que divide dos octavas y una de ellas está en el tiempo fuerte, ¿no? O sea, Sí. esas se consideran octavas ocultas o quintas ocultas. Lo mismo pasaría aquí, aun cuando aquí salto se mueve por forma contraria, de todas maneras se considerarían Vaya. quintas ocultas, ¿no? Porque solo hay un intervalo en medio. Y obviamente cuando son literalmente una octava y luego otra octava, pues serían paralelas, ¿no? Octavas para él.
Pero por eso les digo, por ejemplo, si nosotros casi no usamos octavas o quintas en el tiempo fuerte, en realidad prácticamente cancelamos la posibilidad de tener octavas y quintas paralelas y ocultas. Porque cualquier octava que tengamos en medio, o quinta que tengamos en medio, siempre va a ser oblicua. ¿No? O sea, si se fijan en los ejemplos que estuvimos analizando aquí, por ejemplo, no hay ninguna octava en el tiempo fuerte salvo la del final. Y entonces tengo aquí una octava, o tengo aquí, por ejemplo, una quinta, llega por salto hacia arriba, pero no hay problema porque es oblicua, porque la de abajo no se está moviendo. Entonces o sea, no, podría moverla libremente y no genera ningún problema. ¿No? Y entonces eso, si se fijan, sí hay muchas octavas y quintas, ¿no? Aquí hay octava, aquí hay otra vez una quinta, aquí sí hay una quinta en el tiempo fuerte, aquí hay una octava en el fuerte secundario, pero simplemente al tenerlas dentro del compás y no en el tiempo fuerte, pues de alguna manera nos liberamos de este problema de tener que hacerlo por movimiento contrario y de tener cuidado con las octavas paralelas y todo eso. Entonces, eso es otra razón para que en los tiempos fuertes predominen los intervalos suaves. Hay un ejemplo que aunque a lo mejor pareciera muy simple, tal vez, no sé si decirlo así. Déjenme ver si encuentro uno por aquí o si no déjenme ver. No, creo que no hay uno por aquí. Pero déjenme ver si puedo escribirlo aquí. Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo se consideraría octavas o quintas ocultas? ¿A qué se le considera así? pues aquí está muy claro en el libro, lo acabo de decir. Lo acabo de decir justo hace un momento. ¿A qué se le considera octavas y quintas ocultas? En esta especie, ¿cuál era la página? 55, ¿no? Alguien me había dicho. Ajá. Aquí está. Estos son, ejemplo 330, la primera parte, son octavas y quintas ocultas. ¿Por qué se llaman así? Porque tú tienes un intervalo de quinta. El siguiente intervalo no es quinta, de hecho si numeramos este intervalo que está aquí, esto sería una sexta. Y en realidad parecería que no hay ningún problema, ¿no? Pero como nada más entre esta quinta y esta otra quinta hay una sola nota, es como se considera que es una forma de querer esconder las quintas paralelas, ¿no? Entonces, básicamente ustedes pueden reconocer una quinta oculta cuando tienen dos intervalos de quinta y solo un intervalo distinto en medio. Eso podría ser una forma muy sencilla de reconocer una quinta oculta. No sé si eso queda más claro. Sí, profe, ya quedó. ¿Sí? Gracias. ¿Cuándo puede haber excepciones? Cuando están en tiempo débil, ¿no? Pero en general, si una quinta está separada solo por un intervalo, eso podría ser considerado quinta oculta. Hay ejemplos donde no hay problema, por ejemplo, bueno, voy a usar justo este ejemplo, a ver si... Por ejemplo, este es justo el que acabamos de ver, o más o menos así, ¿no? Tengo aquí tercera, cuarta, quinta, sexta, quinta, ¿no? Son quintas ocultas porque este está en un tiempo fuerte secundario, este está en un tiempo fuerte principal y solo los separa un intervalo. Y eso serían quintas ocultas. Lo mismo pasa... No importa que una sea perfecta y la otra disminuida. no, No, aquí perdón, son dos perfectas, sí. estoy viendo, sí.
Pero la pregunta que tú haces también está bien. Si una es disminuida, ya no se Pensé que era clave aplicaría dejarlo. el criterio de quintas paralelas. Es decir, cuando una de las dos quintas es disminuida, ya no se considera ni paralela ni oculta, ¿no? Más bien ahí el punto sería que la quinta disminuida esté usada correctamente, ¿no? Porque es un intervalo disonante. Entonces, estas sí son quintas ocultas u octavas ocultas, ¿no? Podría hacer lo mismo. Porque solamente hay un intervalo separándolos. ¿En qué casos no hay tanto problema? O más bien, no hay problema. Este pareciera muy sencillo, pero lo voy a poner. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este diseño. Si pongo los intervalos que tengo quinta, tercera, quinta, cuarta, sexta. Ahora, alguien que me diga si esto está bien o está mal. O si hay un error o no hay un error. Ah, estaría bien, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, sí, estaría bien. ¿Por qué? Porque ambas quintas están en la misma nota del cantus firmus. ¿Sí? Sería como una bordadura. Es exacto, casi como una bordadura, ¿no? Entonces, es Es tan... como el ejemplo de la nota de adorno, ¿no? Exacto, sí. O sea, ¿por qué aquí no hay quintas ocultas a pesar de que solo hay un intervalo en medio? Pues por lo Que es que la misma acabo de nota. decir, porque la nota de cantus firmus es la misma. Entonces, aquí esto sí se puede, ¿no? Esto se puede perfectamente, ¿no? Solamente este es el que nos genera error, ¿no? Quintas ocultas. Esto vamos a ponerlo aquí, esto es posible, ¿no? De hecho, no solo es posible, está bien, o sea, ¿sí? No tiene ningún problema. Hay otro ejemplo donde también podría suceder eh, algo que no es un error. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Perdón, déjenme ver cómo lo planteo. Vamos a suponer que tenemos esto. Bueno, aquí ya no importa a dónde voy, pero vamos a suponer que hago este diseño. Entonces, tenemos sexta, séptima, sexta, quinta, tercera. No, perdón. Esto. Así. Sexta, quinta, sexta, octava. Bien, ahí nuevamente mi pregunta, ¿está bien o está mal? También tenemos un par de quintas que están en... Estaría bien porque es en tiempos débiles, ¿no? Exacto. En este caso, aun cuando nada más hay un intervalo en medio, no hay ningún problema porque este es tiempo débil y además es el más débil, ¿no? Es la anacruza y tengo otro tiempo débil, ¿no? Entonces, en realidad aquí no se van, aun cuando sí solamente están separadas por una nota, no se van a sentir por esta condición de ser tiempo débil. ¿En qué caso sí podría a lo mejor notarse un poco más si por ejemplo este mi saltara, ¿no? O si este sol viniera de salto? Porque siempre, como dijimos, los saltos van a resaltar, eh, La melodía. van a darle importancia a alguna de las notas. Es el mismo caso que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que nos ponían aquí es algo parecido, aunque aquí es con el tiempo fuerte, pero aquí decía, esto no es pobre, esto no está muy bien. ¿Por qué? Porque resaltamos esa nota
con un salto. Entonces lo mismo pasaría aquí. Si esta quinta o esta quinta saltaran, vinieran de salto o saltaran después, entonces a lo mejor sí podrían alcanzarse a reconocer las quintas ocultas, ¿no? Pero en general en este caso así, hasta aquí, así como está, esto se podría perfectamente. Ah, ¿Sí? Entonces, en realidad el único caso sería este. Y lo mismo aplica, aquí estoy trabajando con quintas, pero lo mismo aplicaría con las octavas. ok. Ok. Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Otra más? No, Ok, ¿En las octavas aplicaría lo mismo si es en tiempos débiles? perdón. Si es en tiempos débiles, ¿aplicaría también para las octavas? Sí, sí, o sea, esto mismo que acabamos de poner aplicaría exactamente igual para las octavas. Si quieren ahorita, déjenme poner esto, quintas y octavas juntas, para que igual les ponga este archivo en Classroom. Sí, exacto, lo mismo aplicaría para las octavas, ¿no? De hecho, podemos ponerlo aquí, así, el mismo caso, o los mismos casos, pero simplemente que con octavas. Habría que a lo mejor ajustarlos, ¿no? Es decir, si por ejemplo yo pongo no, en este caso no, perdón, sería hasta aquí. Si yo este lo pongo como por ejemplo así, ¿no? Los intervalos que tengo aquí serían 8, no, perdón, no es así, así, perdón. Esto es muy común. 6, 7, 8, 9 y aquí tenemos 8, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, aplicaría exactamente lo mismo. Tendríamos octavas, en este caso octava oculta, y esto no estaría bien. En el caso siguiente, pues el ejemplo simplemente sería cambiando las notas, ¿no? Por ejemplo, si ponemos esto, tendría yo octava, sexta, octava, séptima, quinta, por ejemplo. Esto está perfectamente bien porque es la misma nota de cantos firmes. Y con respecto a este diseño, aquí tengo que ajustarlo un poco porque no va a funcionar así. Permítanme. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bueno, no queda del todo bien. Espérenme. Bueno, digo, es un diseño un poco raro, tal vez no aparecería así, pero para cuestiones del ejemplo puede funcionar, nada más, ¿no? Tendríamos aquí octava, perdón, décima, novena, octava. Tengo aquí trecena y luego aquí octava, novena, décima, ¿no? Entonces aquí también, digo, es un poco raro el diseño, pero es solo para ejemplificar pues, lo que se podría hacer, ¿no? Aquí tampoco hay problema porque ambas octavas están en la parte débil. Están saltando, ¿no? Tal vez ese sí podría ser un problema, pero creo yo que en general se puede, ¿no? Esta no veo ningún problema. Entonces aplica lo mismo para quintas y octavas. Este archivo se los pongo en Classroom al terminar la clase.
Bien, ¿alguien más? No. Ok. Bueno, No, ya no. ok. Entonces, para, para ya cerrar un poco esto de tercera especie, me gustaría que hicieran un ejercicio más. Bueno, los que ya hicieron la tarea, un ejercicio más. Y los que no han hecho la tarea, pues, bueno, o al menos no la han subido, pues serían entonces en total 3 ejercicios, ¿no? Eh, sobre todo para ver si esta tercera, o sea, si esto, lo que vimos hoy, lo que platicamos hoy, si ya de alguna forma ayudó a que se despejaran las dudas, ¿no? O sea, quiero como terminar de, de que se asimile esta tercera especie, ¿no? Entonces, les voy a dejar una segunda tarea, digamos, de tercera especie, pero nada más un ejercicio. Traten de trabajarlo y revisarlo así como les comenté, ¿no? Preguntándose qué es cada nota, checando cuántos saltos están haciendo, checando los tiempos fuertes, qué intervalo están haciendo, etcétera. Todo eso que mencionamos, háganlo así, hagan así su ejercicio. Y para que ya podamos, incluso antes del lunes, el fin de semana, a lo mejor yo les puedo mandar ya el video de cuarta especie. Que a mí me gustaría ya, o sea, me hubiera gustado verla, por ejemplo, hoy, pero el problema es que como la cuarta especie cambia radicalmente, si la tercera no ha quedado clara, puede haber muchas confusiones, ¿no? Puede haber muchos problemas de, de confundir los ornamentos o no que nada más se podían usar así, los intervalos disonantes, etcétera. Entonces quiero que esta especie quede clara y ya más bien después vemos la cuarta, ¿no? Entonces les dejo una tarea más. Los que ya entregaron pues nada más tienen que hacer un ejercicio más. Los que no han entregado serían los 2 anteriores de tercera especie más uno nuevo. No sé si alguien tenga algo más que comentar. No, profe. No los escuché bien, pero no los escuché bien. No sé si alguien dijo algo. Ninguna duda, profe. Ok, bueno, entonces espero sus tareas, sobre todo para saber si ya quedó ahora sí claro. Si no, si siguen teniendo dudas, vayan al libro. Digo, podría yo mandarles lo que analizamos, ¿no? O pueden tomar una captura de pantalla del video de la página del libro donde marqué todos los colores. Pero si no, ustedes pueden ir al libro y analizarlo ustedes, ¿no? Entonces, hagan esos ejercicios y ya ojalá me los puedan entregar pues, lo más pronto posible para que podamos ahora sí avanzar a la cuarta especie. Igual lo va a mandar el Cantus Firmus usted, el de Este, la siguiente tarea. sí, se los mando, se los pongo ahí como una imagen adjunta a la tarea, Ah, no. ¿sí? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Espero Vale, sus profe. tareas y gracias, nos vemos Vale, pronto. profe. Bueno, Gracias, profe. bueno, Vale, profe. bye, gracias.